Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 3 de abril del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El amor encuentra una manera. Hemos dicho reiteradamente que cuando Adán y Eva pecaron, esta situación no tomó al Señor por sorpresa o desprevenido, nada de eso. En su inmenso amor, el Señor ya tenía todo provisto y previsto para cuando llegara el momento. Entonces se pone en marcha el maravilloso plan de salvación establecido desde antes de la fundación del mundo, un plan cristocéntrico fundamentado en el amor. Y ahí es cuando el Señor le da a Adán y a Eva la primera promesa profética mesiánica en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y sentenció directamente a Satanás y alentó en Adán y Eva una bendita esperanza de que aun cuando el pecado había hecho presa de ellos, eso no significaba el final, sino que había una gran esperanza de salvación a través de la simiente de la mujer, es decir, Cristo Jesús vendría a pagar la deuda del pecado con su propia vida, derramando su sangre para el perdón del pecado de todo aquel que aceptara el sacrificio, su sacrificio. Si bien es cierto, la serpiente hirió el talón de la simiente de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero también el Señor aplastó la cabeza de la serpiente, y en el juicio ejecutivo se consolidará ese aplastamiento de la cabeza de la serpiente. Finalmente Satanás será destruido y del pecado no quedará ni raíz ni rama. Notemos cómo expresa la Biblia el acto del amor de Jesucristo. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, es decir, el Señor se humanó y se hizo menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por eso se hizo humano, para poder ofrecer nuestra vida, porque de otra manera no se podía. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y nosotros habíamos quebrantado la ley y estábamos bajo la maldición de la ley, pero Jesús vino a rescatarnos por su gracia. Esto no significa que la ley deje de existir. La gracia existe, pero la ley también. Y la gracia no tiene sentido si la ley no existe. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús nunca pecó, no cometió pecado, pero asumió el pecado de todos nosotros sobre él. Y esa fue la manera que el amor encontró para redimir al ser humano que había caído en poder del enemigo. Pero el Señor bajó, se humanó, se hizo menor que los ángeles, dejó su posición encumbrada en los cielos y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que después de contemplar el sacrificio de Cristo Jesús, a ninguno debiera cabernos duda de su gran amor. Las escenas del martirio de Cristo Jesús hablan por sí mismas. Noten lo que dice Isaías 53. Nada más vamos a leer del 1 al 5, este maravilloso capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero noten lo que dice el verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuán inconfundiblemente son y claras eran las profecías de Isaías respecto a los sufrimientos y la muerte de Cristo Jesús.
Aún la forma de su muerte había sido prefigurada, note bien, como la serpiente de metal había sido levantada en el desierto, así iba a ser levantado el Redentor venidero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también. Pero el que iba a sufrir la muerte a manos de hombres impíos, se levantaría de nuevo como un vencedor del pecado y del sepulcro. Bajo la inspiración del Todopoderoso, el dulce cantor de Israel, note bien, había dado testimonio de las glorias de la mañana de la resurrección. También mi carne proclamó alegremente, reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio de los sacrificios con las profecías relativas a aquel que iba a ser llevado como cordero al matadero. El Mesías iba a dar su vida como expiación por el pecado. Mirando hacia adelante a través de los siglos, las escenas de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado que el Cordero de Dios derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El unigénito Hijo de Dios se dispuso a dejar las cortes celestiales, note bien, y venir a este mundo para vivir en medio de gente desgraciada que no quería aceptar su misericordia y su gracia. Aceptó vivir una vida de pobreza y soportó sufrimientos y tentaciones. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra declara como que escondimos, note bien, de él el rostro. Y ahora escuche, uno de los discípulos, Pedro, le negó y Judas lo traicionó. La gente que vino a bendecir lo rechazó. Lo sometieron a la vergüenza y le causaron indecibles sufrimientos. Le pusieron una corona de espinas que traspasó sus santas sienes. Lo azotaron y lo clavaron en la cruz. No obstante, en medio de todo esto, ni una sola palabra de queja se escapó de sus labios. Cristo soportó todos esos sufrimientos para obtener el derecho de conferir justicia eterna a todos los que creyeran en él. Oh, cuando pienso en esto, llego a la conclusión de que jamás debería brotar de mis labios la menor queja. En ocasión de la crucifixión de Cristo, los que habían sido, noten ahora, todo el aspecto contrario, los que habían sido sanados no se unieron con la turba para clamar, crucifícale, crucifícale. Sus simpatías acompañaban a Jesús porque habían sentido su gran simpatía y su poder admirable. Le conocían como su Salvador porque Él les había dado salud del cuerpo y del alma. Escucharon la predicación de los apóstoles y la entrada de la palabra de Dios en su corazón les dio entendimiento. Llegaron a ser agentes de la misericordia de Dios e instrumentos de su salvación. Queridos amigos y hermanos, el amor de la deidad encontró la manera de manifestarse a nuestro favor mediante el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.